conectados. Muy bien, pues el texto de hoy está ahí, tal como ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo número 3. Y yo les voy a pedir que puedan tener su Biblia en la página 1511. 1511. Que el Dios de toda gracia sea con nosotros y su bendición sea con su pueblo. Amén. ¿Qué tiene que ver Adviento con el Apocalipsis? Ustedes se estarán preguntando. A lo mejor no, para nada. Bueno, yo también me lo estoy preguntando, porque la verdad es que no, la verdad es que en Adviento anunciamos la venida del Rey, ¿no es cierto? La venida del Señor. Y el Apocalipsis anuncia la venida del Señor, de Jesús. Por lo tanto, estamos en un periodo del año en que estamos anunciando el que ha de venir, en su primera venida o en su segunda venida. Bicho, si puedes darle una siguiente... no la coloqué. Ya, seguramente por ahí se me traspapeló. Sí, eso. Si ustedes se fijan, el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, vamos a trabajar mucho con la Biblia hoy, hay una serie de cartas que se escriben a diferentes iglesias. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? La iglesia de Pérgamo, luego Tiatira, Sardis, Filadelfia y termina una carta a la iglesia de la Odisea. Todas estas iglesias estaban muy cerquitas, ¿no es cierto? Ahí lo que hoy día llamamos Turquía, ¿ya? Para una referencia más actualizada, por ahí donde se están haciendo las últimas novelas, ¿no es cierto?, que se dan en televisión, ¿no? Por ahí cerquita está, ¿no? Eran iglesias del primer siglo. Algunas se habían portado muy bien, otras se habían portado más o menos. Las cartas que se escriben a estas iglesias, algunas son terribles, porque les dan a conocer todos sus errores, sus pecados, cómo compatibilizaban las cosas de Dios con las cosas que eran paganas en ese entonces. Pero había una iglesia de la cual se habló muy bien, que es la iglesia de Filadelfia, la que nosotros estamos viendo el día de hoy. Puros piropos de parte de Dios. Si Dios nos escribiera a nosotros como iglesia luterana en Osorno, ¿cómo sería esa carta? ¿Ah? Más o menos sería, ¿no es cierto? ¿Qué nos diría Dios en esa carta? No sé, no me quiero ni imaginar, pero... Porque a Filadelfia, si ustedes ven el contexto, había pasado muchas cosas. Al parecer, estaba siendo atacado por los judíos, ¿no es cierto?, aquellos que estaban no en Palestina mismo, sino que en este sector de Turquía, habían colonias en muchas partes, estaban siendo atacados por ellos. Y una de las características que nos menciona no solamente en esta iglesia, sino a todas las iglesias que aparecen aquí, es cuando Dios dice: conozco tus obras. Cuando Dios dice eso, ¿no?,
conozco lo que tú has hecho. Uno lo puede proyectar como iglesia, lo puede proyectar personalmente. Conozco cómo ha sido tu fe, cómo ha sido también tu actuar en base a tu fe. La primera impresión es, qué miedo, ¿no es cierto? Porque al tiro uno comienza a colocarse, no sé, y empiezo a pensar las cosas inclusive que no he hecho, ¿no? Pero también esto puede ser consolador, puede ser bueno, puede ser acusatorio, pero también reconfortante cuando uno actúa de buena conciencia, actúa con amor. Uno se puede equivocar, pero si actúa con amor, ¿no es cierto?, puede mirar de frente a la otra persona. Y yo quiero dejar algo muy claro en esta ocasión. Aquí no está hablando la Biblia de que la salvación es por obras. No está diciendo. Está diciéndole Dios a esa iglesia, conozco lo que ustedes han hecho. Y cuando dice eso, es porque detrás de esas obras de amor, de caridad, hay fe. Siempre primero viene la fe para una buena obra de parte de Dios. Como dice Lutero, ¿no es cierto?, a Dios no le sirven nuestras obras, pero a nuestro prójimo sí. El que está al lado de nosotros sí le sirve. La Biblia habla de frutos. Si Dios nos ha adoptado como sus hijos, andemos como sus hijos. Si nos dice que somos embajadores de Dios aquí en la tierra, ¿qué tipo de embajadores somos? Imagínense ustedes si en nuestro país su embajador, ¿no es cierto? Nosotros conocimos algo un poquito de lo que pasó en España por ahí, ¿no? Un embajador que dio que hablar. Si somos parte de, nosotros tenemos ese actuar. Tanto es así que en Mateo 25, el juicio de las naciones, se habla de que Dios, Cristo, nos va a juzgar por las cosas que hicimos, producto de la fe, producto de estar en la vid verdadera. ¿Se acuerdan de esas palabras cuando dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera? Es por eso. Pero ¿saben ustedes? Las buenas obras no salen en los diarios, no venden. Yo digo parte del periodismo local, no digo todo porque parte, es un reflejo de nuestra sociedad que quiere, ¿no es cierto?, y sobresalta lo malo. ¿Cuántas obras buenas se hacen en Osorno? ¿Y cuántas aparecen aquí en el diario? O en Chile, ustedes simplemente empiecen a ver en televisión cuántas cosas malas hay versus cuántas cosas buenas. Y la tienen al final, como que ya como si te sales del noticiero, no te importa. No venden. Pero ¿saben ustedes? Dios conoce nuestras obras. Conoce también nuestras penas y nuestras frustraciones, nuestras intenciones. Yo les quiero pedir, por favor, que puedan abrir su Biblia un poquito, unas páginas antes, en el libro de Hebreos, capítulo número 6, versículo número 10. Si es que ustedes pueden, si alguien me dice en la página, 6:10. Capítulo 6, versículo 10. 1342. Yo tengo otra numeración acá. ¿Cuánto?
1478. Ya. 1478. Hebreos capítulo 6. ¿Sí? 6. Capítulo 6. Ya. Muy bien. ¿Sí? Esto para que aprendan, ¿no es cierto? Los capítulos son los números grandes, ¿no es cierto? Y los versículos son los numeritos chicos. ¿Sí? Versículo 10, leo. Porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Si hay buenas obras, la sociedad puede olvidarse de ellas, pero Dios no se va a olvidar. Así que sigamos haciendo el bien. No nos cansemos de hacer el bien, aunque muchos quieran criticarte por las redes sociales, aunque muchos quieran, tratar de bajarte el perfil. Dios se acuerda de lo que hacemos. Por eso que las palabras de sé o conozco tus obras pueden ser reconfortantes. Las palabras a esta iglesia, como les decía, solo eran buenas. Qué hermoso es tener un buen concepto de parte de Dios y no del hombre, porque muchas veces hay que elegir. Trae bendición a la persona, a la iglesia y al contexto. Esta iglesia, Filadelfia, estaba como en el centro de ahí de Turquía. Su nombre, Filadelfia, significa amor fraternal. Era una ciudad joven, absolutamente joven, tenía como 200 años, ya un poquito antes del nacimiento de Cristo había sido levantada, y cerca del nacimiento de Cristo había tenido un terremoto muy grande, ¿ya? Muchas de estas columnas propias griegas se habían derrumbado, por eso que después toma esta idea de las columnas, ¿ya? El escritor. Hoy día recibe el nombre de Alasehir, esta ciudad. Y déjenme darles un dato respecto a algo que aparece aquí. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Han escuchado ustedes el concepto de la llave? La llave de David. Ese concepto aparece en el Antiguo Testamento y se refiere básicamente a que había un personaje que se llamaba Sebna, que no era judío y que era muy orgulloso, muy petulante, y estaba a cargo del tesoro del pueblo. Y Dios le dice al pueblo: yo voy a sacar a este hombre y le voy a dar las llaves a Eliakim o Eliasim. ¿Quién tendrá las llaves por decir una forma, de los lingotes de oro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Hoy día, aquí, Juan lo conecta con Jesucristo. Y dice, el verdadero, el santo Jesucristo, Él ahora tiene las llaves de David. Para decir, Jesús tiene las llaves del cielo, las llaves de todas las riquezas, las llaves que dan a conocer la eternidad. No obstante, hay una realidad que se da en la iglesia. Y es que ella, Filadelfia, se reconoce como una iglesia que tiene pocas fuerzas. Ustedes saben que de repente un día me di cuenta que las iglesias se comparan unas con otras. ¿Ya? Nosotros quizás es difícil comparar, ¿no? Hay iglesias que se dicen son más importantes que otras. Cuando fui a Europa, yo me di cuenta que las iglesias competían entre sí
de acuerdo a la antigüedad. ¿Ya? O sea, te llevaban a una iglesia, ¿no es cierto?, que era chiquitita, vieja, pero total, pero decían, esta iglesia tiene 1200 años. Imagínense ustedes, yo cuando tenía que decir, mira, mi iglesia tenía 150 años, como que, perdón, pero somos tremendamente jóvenes. ¿Ya? Pero 1200 años. ¿Por qué? Porque viene de la liturgia muy antigua, me decían, ¿no? O porque aquí estuvo, no sé, personaje importante del cristianismo. Aquí en Latinoamérica no tenemos iglesias muy antiguas, pero también nos comparamos. Y hay una comparación odiosa. ¿Saben ustedes? La iglesia más importante es aquella aquí en Latinoamérica que tiene más cantidad de miembros. Y a veces se juntan y dicen, ¿y cuántos miembros tiene una iglesia? ¿Saben ustedes? Esta iglesia de Filadelfia era hermosa ante los ojos de Dios y se reconocía débil. Puede haber una iglesia muy grande, con mucha gente, pero quizás, y lo estoy generalizando aquí, pero quizás no bien vista a los ojos de Dios. Sin embargo, puede haber una iglesia muy pequeña, pero si es fiel a Dios, va a tener una carta como esta. Por eso no importa la fe que tengamos, no importa la cantidad de miembros. No estoy diciendo, ¿no es cierto?, que aquí quedemos vacíos. No estoy diciendo eso. Mientras más gente pueda escuchar el Evangelio, mejor. Pero la verdad es que nosotros no somos una iglesia que tenga muchas riquezas. Ustedes dirán, pero tenemos tremendo templo. Sí. Pero a pesar de poder tener algunas cosas, uno es bueno trabajar con la humildad. Es bueno. La iglesia de la Odisea, si ustedes se fijan unos versículos más, en el mismo capítulo, se fijan ahí en la Biblia, versículos 17 dice, Dios le reclama y le dice, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre y ciego y desnudo eres tú. Cuando nos consideramos una iglesia necesitada, frágil, débil, es porque podemos tomarnos de la mano de Dios. Siempre vamos a necesitar ayuda y nos colocamos con los pies sobre la tierra. Todo vamos a depender, ¿no es cierto?, nosotros de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y cómo lo hace esta iglesia? No olvidándose nunca de la palabra de Dios, nunca de los principios. Hay teologías hoy día que nos dicen, no, si primero hay que mirar la sociedad y de acuerdo a lo que está necesitando la sociedad, de eso hay que hablar. Momento. Siempre uno tiene que ir. Cuando dice la iglesia reformada, siempre reformándose, es una iglesia que vuelve a la palabra de Dios. Sí, esta iglesia de Filadelfia la había pasado mal. Y Dios se presenta como el que va a hacer justicia. Se nos informa en Adviento de este Rey que viene pronto. Jesús dice, vengo pronto, vengo a defenderlos, a la iglesia de Osorno, a la iglesia cristiana que es fiel a Dios. Y cuando Él dice, vengo, suceden dos cosas. La primera es que Él, así como la primera vez que vino, anunció que vino y vino. Y en esta segunda venida también se anuncia que va a venir con muchas señales ya cumplidas y solamente queda que venga. Lo segundo, ¿no es cierto?, las señales de su venida. Esas señales, ¿no es cierto?, que ya de alguna forma todos los teólogos están por hecho, ¿no es cierto?, de que están terminadas. Y en este sentido Dios valora la constancia
de la iglesia, la constancia de un hijo o de una hija suya. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es por eso que Adviento es un nuevo encuentro con Dios, con ese Dios trino, un llamado a renovar nuestras promesas a Dios y decirle: Señor, quiero ser servidor tuyo, ayúdame. Personas que se dicen cristianas, hay muchas, pero personas cristianas entregadas en las manos de Dios es la invitación que tenemos hoy a nosotros. Adviento. Dios viene a nuestro encuentro un año más para renovar, para restaurar y levantar nuestras vidas y esperanzas de cara a este 2024. Que Dios nos guarde y nos guíe hoy y siempre. Amén.